Hola a todos, en este video vamos a incursionar en la macroeconomía, la parte de la economía que estudia el comportamiento, el funcionamiento de todos los actores económicos en forma simultánea. Bueno, para que entiendan mejor lo que les voy a contar, les voy a ir mostrando una presentación con la que vamos a ver imágenes que van a reforzar las palabras. Bueno, les decía que la macroeconomía se encarga de analizar el funcionamiento de la economía en conjunto. Entre todos los participantes de la economía va a haber un flujo de elementos, de bienes, de factores, de servicios, de elementos de capital, y también va a haber un intercambio monetario. Bueno, ¿quiénes son los que participan en el escenario de la economía? Bueno, entre los actores tenemos las familias o consumidores, las empresas o productores, el Estado y el resto del mundo. Las familias, al participar del círculo de intercambios, reciben ingresos de parte de las empresas cuando entregan factores de producción. También compran bienes y servicios, reciben estos elementos y le entregan a las empresas unidades monetarias para comprar estos elementos. De todos los ingresos que perciben las familias, que surgen del intercambio de factores productivos, parte de esto lo destinan a consumir, comprar bienes y servicios, parte lo destinan a tributar impuestos al Estado y parte lo ahorran. Otro actor económico son las empresas, aquellos que generan, que producen bienes y servicios. Las empresas reciben unidades monetarias de parte de las familias al venderles bienes y servicios. También reciben dinero por parte del Estado al venderles bienes y servicios. Y también reciben ingresos monetarios de otras empresas cuando le venden, por ejemplo, bienes de capital. Bueno, las empresas también realizan tributación de impuestos hacia el Estado, es decir, que hay un flujo monetario desde las empresas hacia el Estado. Las empresas también requieren inversión. Cuando no tienen el capital necesario, recurren a inversores para que se los pueda facilitar. Y el Estado también interviene en la actividad económica, facilitando el marco para que se desarrollen las empresas, impone reglas, verifica que se cumplan, cobra impuestos tanto a las empresas como a las familias, compra bienes y servicios, y el resto del mundo completa el panorama de todos los participantes de la economía, también realizando intercambios. El resto del mundo ofrece bienes y servicios, que es comprado por el país le ofrece al resto del mundo bienes y servicios, el resto del mundo pide dinero prestado a otros países, el país le pide prestado al resto del mundo. Es decir, entre todos los participantes hay un intercambio que ya vamos a ver en su totalidad, en un esquema, pero antes veamos que todos estos intercambios se realizan a través de mercados, de ámbitos donde se realizan
relaciones entre oferentes y demandantes. Estos mercados los podemos dividir en tres clases: mercado de bienes y servicios, mercado de factores y mercado financiero. Entonces vamos a ir armando este esquema que va a permitir establecer cómo se realizan los intercambios y, lo más importante, que es lo que nos va a permitir generar los indicadores económicos, es el flujo de dinero. Entonces vemos que en este flujo circular intervienen los cuatro actores económicos: empresas, familias, Estado y el resto del mundo. Y para que haya intercambio entre ellos, tenemos los distintos mercados: mercado de factores, mercado de bienes y servicios, mercado financiero o mercado de capitales, que es lo mismo. Bueno, entonces en este esquema vamos a analizar únicamente el flujo monetario, no el flujo de bienes, el flujo de factores o el flujo de elementos financieros, sino el flujo monetario. La cantidad de dinero que va de un actor hacia el otro, a través del mercado correspondiente. Entonces, el primer flujo monetario se produce desde las empresas hacia las familias, por la utilización de factores. Por ejemplo, de trabajo, de la naturaleza, de capital. Bueno, entonces las empresas van a realizar una erogación monetaria que va a ir hacia las familias van a recibir estos ingresos y al total de todo este flujo monetario que va desde las empresas hacia las familias se lo llama ingreso agregado. ¿Ves? Lo vamos a representar con la letra Y mayúscula. Ahora vamos a ver que desde las familias, a través del mercado de bienes y servicios, se produce un flujo monetario hacia las empresas, que le venden bienes y servicios a las familias. Las familias pagan, entregan dinero por la recepción de estos bienes y servicios que compran las empresas, y este flujo monetario es lo que se conoce como consumo. Y lo representamos con la letra C mayúscula. Desde las empresas va a haber un flujo monetario hacia las mismas empresas por compra de bienes de capital, es decir, a través del mercado de bienes y servicios. Desde las empresas va a salir un flujo monetario que termina en otras empresas. A este flujo monetario se lo conoce como inversión. Es decir, está destinado a la adquisición de bienes de capital, de aquellos bienes indispensables para llevar a cabo el sistema productivo. Por ejemplo, máquinas, herramientas, inmuebles, rodados. Dentro de este flujo monetario, inversiones, también está considerado la variación de inventarios. Es decir, muchas empresas producen bienes que no son vendidos en el mismo momento, sino que son conservados para vender a futuro. Bueno, esta variación de inventarios también se considera dentro de este flujo monetario llamado inversión. Es como si las empresas se comprasen a sí mismas. Otro flujo monetario se produce desde el Estado hacia las empresas, ya que las empresas también le venden al Estado bienes y servicios. El Estado paga y este flujo monetario que va desde el Estado hasta las empresas es conocido como gasto del gobierno o gasto gubernamental y es representado con la letra G mayúscula.
Y por último, existe un flujo monetario entre el resto del mundo y las empresas. Las empresas le venden a otros países del mundo bienes y servicios y estos le entregan unidades monetarias. A su vez, el resto del mundo también le vende al país bienes y servicios y el país entrega unidades monetarias a distintos países del mundo por la compra de estos bienes y servicios. Es decir, que hay un ida y vuelta. Este flujo va tanto de las empresas hacia el resto del mundo como del resto del mundo hacia las empresas. Depende cuál flujo monetario sea mayor, vamos a tener un sentido u otro. En este caso estamos considerando que las empresas venden bienes y servicios por un valor superior al que el resto del mundo le vende a las empresas. A este flujo monetario se lo conoce como exportaciones netas y se lo representa con las letras mayúsculas NX. Estas exportaciones netas entonces surgen de restar el total de lo percibido por el país por exportaciones menos lo que paga en concepto de importaciones. Entonces las exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y como les decía, en este dibujo estamos considerando que las exportaciones tienen un valor mayor a las importaciones. Por lo tanto, el sentido es hacia las empresas. Bueno, completamos el esquema considerando que las familias reciben los ingresos por haber aportado factores de la producción a las empresas y estos ingresos los van a destinar a distintas cosas. Uno de ellos lo destinan al consumo, que es el flujo monetario que va de las familias a las empresas y está representado con la letra C mayúscula. Y parte de lo que reciben las familias lo gastan en consumir. Otra parte de este ingreso lo pagan en contribuir con el Estado, es decir, pagando impuestos. A este flujo monetario que va desde las familias al Estado, en concepto de contribución forzosa, es lo que se llama impuestos netos o tax. Se lo representa con la letra T mayúscula y este flujo también tiene en cuenta los subsidios. Es decir, el Estado también le entrega a las familias dinero sin ninguna contraprestación. Por ejemplo, los planes sociales. Entonces, hay un flujo desde las familias hacia el Estado que se llama impuestos y un flujo desde el Estado hacia las familias que son los subsidios y los impuestos netos sería la diferencia entre estos dos flujos monetarios, que siempre va desde las familias hacia el Estado. Bueno, y parte del ingreso que reciben las familias que no lo gastan en consumo o contribuyendo con impuestos al Estado, lo ahorran. Y este ahorro se canaliza a través del mercado financiero hacia las empresas, hacia el Estado, hacia el resto del mundo. Este flujo monetario, llamado ahorro, lo representamos con la letra A mayúscula. Bien, entonces vemos acá en este esquema todos los flujos monetarios que se producen entre los distintos actores económicos a través de los distintos mercados. Y ahora vamos a ver cómo vamos generando las ecuaciones que permiten reunir estos flujos monetarios. Habíamos dicho que el ingreso agregado, todas las retribuciones que recibe la familia por haber contribuido con los factores productivos hacia las empresas,
es lo que se conoce como ingreso agregado. Dentro de estas compensaciones que reciben las familias tenemos los salarios por el trabajo brindado, tenemos el interés por el capital, tenemos la renta por la naturaleza, por las viviendas, por las plantas industriales, tenemos el beneficio que reciben los propietarios de las empresas, tenemos el ingreso extra que reciben los propietarios, en el caso que participen trabajando también en las empresas y que aporten elementos propios hacia las empresas. Bueno, todo esto es lo que llamamos ingreso agregado. Y acá tenemos todos los componentes: salarios, rentas, intereses, beneficios, ingreso de los propietarios. Y acá tenemos que añadir, dentro del ingreso agregado, los impuestos indirectos. También está contemplado estos impuestos que quedan a cargo del consumidor, están incluidos en el valor de los bienes y servicios que consumen, y un flujo contrario sería el subsidio que reciben las familias. Y dentro también del ingreso agregado tenemos la depreciación, es decir, el valor de todas las pérdidas que sufren los bienes de capital, las máquinas, las herramientas, los muebles, los vehículos, los equipos de computación, se van desgastando, van perdiendo su valor. Esta pérdida de valor que sufren estos bienes de capital es lo que se conoce como depreciación. También está incluido en el ingreso agregado. Bueno, la ecuación entonces que permite calcular el ingreso agregado sería la sumatoria de todos estos componentes. Y cada uno está representado con una letra. Salarios con S, rentas con R, intereses INT, beneficios B larga mayúscula, impuestos indirectos II, subsidios sub, ingreso de los propietarios IP, depreciación D mayúscula. En el esquema que recién vimos, también podemos calcular el gasto agregado. El gasto agregado sería el total de gastos que realizan todos los que participan en el sistema económico, en la macroeconomía, y que está constituido por los gastos que realizan las empresas, el Estado, otras empresas, el resto del mundo. Entonces el gasto agregado está constituido por el consumo, la inversión, los gastos gubernamentales, las exportaciones, y resta el valor de importaciones, lo que se le paga al resto del mundo por los bienes y servicios que nos brindan. Esto en una ecuación, entonces, queda de esta manera: gasto agregado igual a C, consumo, más I, inversión, más G, gasto gubernamental, más X, exportaciones, menos IM, importaciones. Si contemplamos que la diferencia entre exportaciones e importaciones es lo que llamamos exportaciones netas, podemos reemplazar esta diferencia por el total NX, exportaciones netas. Entonces, de esta manera calcularíamos todo lo que gastan todos los participantes en la economía. Seguimos con otras ecuaciones y tenemos que considerar ahora que todo el ingreso que reciben las familias es equivalente a todo el gasto agregado. Esta equivalencia es fundamental. Es decir, todo, en otras palabras, todo lo que venden las empresas, todo lo que producen y venden,
es adquirido por los distintos sectores de la economía, por la familia, por el Estado, por el resto del mundo, por otras empresas, y todo este valor que venden es equivalente a lo que pagan por los que participan en su generación. Y todo el valor generado por las empresas es entregado a los participantes, en lo que llamamos ingreso agregado, y por estos bienes y servicios se recibe un valor, que es el gasto agregado, que es equivalente al ingreso. El ingreso agregado, como es equivalente al gasto agregado, lo podemos calcular sumando el consumo, la inversión, el gasto gubernamental, el valor de exportaciones y restando el valor de importaciones. Y también establecimos que el ingreso agregado, el que reciben las familias, está destinado a consumir, a tributar impuestos, acá tendría que ser T, no I, y ahorro. Entonces tenemos como el ingreso agregado es el mismo en ambos casos, podemos igualar ambas ecuaciones. Consumo más inversión, más gasto gubernamental, más exportaciones, menos importaciones, es equivalente a consumo más impuestos netos más ahorro. Recordemos que está ahí, tendría que ser T, mayúscula. Bien, entonces en esta ecuación podemos eliminar el componente consumo, porque está en ambos. Podemos restar miembro a miembro consumo en ambas partes de la igualdad y desaparece. Y también podemos expresar todos los términos con signo positivo. Por lo tanto, tendríamos que sumar importaciones en ambos miembros. En el primero se eliminaría con el que está restando y quedaría sumando en este segundo miembro. O lo que es lo mismo, en forma práctica, importaciones que está restando pasa al segundo miembro sumando. Entonces, de esta manera tenemos todos los términos en esta igualdad con signo positivo. A todos los términos del primer miembro se lo conoce como inyecciones al flujo circular. Está integrado por la inversión, el gasto gubernamental y el total de exportaciones. Y a los segundos términos de esta ecuación se los conoce como filtraciones al flujo circular. Y son los impuestos, el ahorro o las importaciones. En cualquier situación, las inyecciones son equivalentes al total de filtraciones. Nos seguimos con indicadores macroeconómicos o con ecuaciones macroeconómicas, y uno de los indicadores más importantes es el Producto Bruto Interno, o PBI. Bueno, el PBI lo podemos definir como el indicador que mide la riqueza generada por un país en un cierto tiempo. El Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes y servicios finales generados por una economía en un cierto tiempo, generalmente en un año. Entonces el Producto Bruto Interno es el valor de todo esto que genera una economía. El Producto Bruto Interno es equivalente al gasto agregado y al ingreso agregado. O dicho de otra manera, el Producto Bruto Interno, que es la riqueza generada por un país o por una región, se puede calcular desde el punto de vista del gasto o desde el punto de vista del ingreso. ¿Y cómo calculamos la riqueza generada? Sumando todo lo que se gasta en los bienes y servicios consumidos. O también la podemos calcular sumando todo lo que se retribuye a los participantes en generar esta riqueza. Entonces podemos calcular el PBI desde la perspectiva del gasto o desde la visión del ingreso.
Por lo tanto, el PBI lo podemos calcular como se calcula el gasto agregado, sumando consumo, inversión, gasto gubernamental, exportaciones netas. Vemos entonces que el PBI es, acá lo vamos a ver en un diagrama de barras, la sumatoria del consumo, la inversión, el gasto gubernamental, las exportaciones netas. Y el PBI también lo podemos calcular desde el punto de vista del ingreso. En ese caso tendríamos salarios, rentas, beneficios, intereses, ingreso de los propietarios, impuestos indirectos menos subsidios, depreciación. Entonces el PBI lo podemos calcular de cualquiera de las dos maneras, sumando todo lo que se gasta para comprar los bienes y servicios generados, o todo lo que reciben los que participaron en la elaboración de todos estos bienes y servicios generados. Bueno, el PBI que se calcula habitualmente y que generalmente no tiene este subíndice, PM, es el PBI a precio de mercado. Como es el que se calcula habitualmente, se lo conoce directamente como PBI. Y sería el valor de todos los bienes y servicios finales generados por una economía en un cierto tiempo a valor del precio que cobran las empresas. Pero también tenemos el PBI a costo de factores, que está simbolizado con el subíndice CF, minúscula. Este valor del PBI sería el valor de los bienes y servicios finales generados por las empresas en un cierto tiempo, pero a costo sin considerar la participación del Estado, es decir, sin considerar los impuestos que tienen que pagar las empresas al Estado y sin considerar los subsidios que reciben de parte del Estado. Entonces, la ecuación que permite calcular el PBI a costo de factores sería el PBI o el PBI a precio de mercado, que es lo mismo, menos los impuestos indirectos más los subsidios. Otro indicador es el Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Interno sería la riqueza generada por un país por todos los participantes que están dentro de él. No importa si son ciudadanos nacionales o extranjeros, industrias nacionales o industrias foráneas. Todo lo generado por el país es el PBI. En cambio, el Producto Bruto Nacional sería lo generado por los ciudadanos propios del país. En este caso, por los argentinos. Otro indicador es el Producto Neto Interno. El Producto Bruto Interno, dijimos que consideraba la depreciación, la pérdida del valor de los bienes de capital. El Producto Neto Interno lo que hace es restar esta depreciación. ¿Sí? Sería lo neto generado, restando todo el desgaste de los bienes de capital, lo que se gastó de máquinas, de herramientas, de vehículos, de equipos de computación, de inmuebles. Entonces, de esta manera tendríamos el producto neto interno. Pero en general lo que calculan los países es el producto bruto interno, que es un indicador generado mundialmente y que permite valorar la riqueza generada por los distintos países del mundo.
Otro indicador interesante es el Producto Bruto Interno per cápita, que sería la riqueza generada por cada habitante en promedio. Entonces, ¿cómo se calcula este PBI per cápita? Dividiendo el PBI por la cantidad de habitantes que hay en el país. Este indicador sería la riqueza generada por habitante, pero en promedio. No quiere decir nada de cómo se distribuye la riqueza. Puede ocurrir que en países esta riqueza generada se distribuya equitativamente o más equitativamente que en otros. Entonces puede haber países que tienen un PBI per cápita más elevado que otros, pero también puede ocurrir al mismo tiempo que la mayor parte de la población de ese país viva en condiciones inferiores o tenga ingresos menores a otros países del mundo que tienen un PBI per cápita mayor o menor. Bueno, para graficar lo que les estaba indicando, la curva de Lorenz muestra la distribución de la riqueza generada por un país. En el eje de ordenadas tenemos porcentajes de ingresos, de cada uno de estas líneas nos muestran el 20% del ingreso, el 40% del ingreso, 60%, 80% y el total del ingreso. Y en el eje de abscisas tenemos porcentaje de la población, el 20%, el 40%, el 60%, el 80% y el total de la población. La recta a 45 grados sería una distribución equitativa total. Es decir, cada porcentaje de la población recibe el mismo porcentaje de ingreso. El 20% de la población recibe el 20% del ingreso. El 40% el 40% y así con cada sector. En cambio, lo que ocurre en la realidad es que la riqueza generada no se distribuye equitativamente. Por lo tanto, pasa de ser una recta a 45 grados a una curva. Y cuanto más achatada esté la curva, la distribución del ingreso es más inequitativa. Una curva bastante achatada muestra que el 80% de la población, por ejemplo, si pasase la curva por este punto, recibiría solamente el 20% del ingreso. En esta curva que está graficada acá, vemos que el 20% del ingreso es recibido casi por la mitad de la población, por el 50%. En cambio, una gran parte del ingreso, por ejemplo, el 43%, es recibida por el 20% de la población. Entonces, a través de esta curva de Lorenz se puede graficar la distribución que hace de la riqueza a un país. Cuando la curva esté más achatada, más desigualdad hay en el ingreso. Y cuando se acerque más a la de 45 grados, a la recta de 45 grados, más equitativa es la distribución. Bueno, acá entonces concluimos con esta parte que les quería explicar. Bueno.